11:45 continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, abordando lo que son ya las quintas elecciones legislativas que se llevan a cabo desde 2019, parte del panorama que ya revisamos durante el primer bloque, pero ahora vamos a analizar y profundizar un poco más sobre esto. Así es, Trina, vamos a profundizar más sobre esta situación y que ha llevado a Israel a realizar estos quintos comicios legislativos en la nación. Por eso vamos a recibir a nuestra invitada especialista de la mañana de hoy. Se trata de Nicole Mitchell, es periodista especializada en Medio Oriente, está en Israel en este momento y va a ampliarnos un poco el panorama, lo que está sucediendo en el Estado hebreo y las divisiones políticas ya existentes. Pero Nicole, ahora se ve un resultado más sólido en esta elección. ¿Pudiera tener estabilidad el próximo gobierno en caso de que Benjamín Netanyahu, como se ha pronosticado, efectivamente llegue al poder en las próximas semanas? Buenos días. Buenos días, José Enrique y Trina. Muchísimas gracias por la invitación a Globovisión. Ciertamente las elecciones, las quintas, en un periodo de casi 2 años y medio, de 3 años, han sido bastante intensas para la población israelí porque, bueno, primero es el resultado de la democracia. La democracia a veces tiene sus pros y sus contras. En este caso ha sido fuerte porque obviamente la población israelí de alguna manera estaba disgustada, no tan solo por las divisiones que se habían creado, sino por los gastos que esto genera para una población. Pero ciertamente estas elecciones eran bastante importantes porque después que las cuartas se habían unido, ese bloque, y de alguna manera apartaron, que era la idea, a Benjamín Netanyahu como primer ministro después de casi 12 años en el poder, la población que está en estos momentos, como mucho pasa en casos así, dividida entre derecha y izquierda, como es la realidad en cualquier parte también de las democracias en el mundo, se ha dado cuenta también que más allá de las ideologías son las realidades y los resultados de sus gobernantes. En este caso ha vuelto Benjamín Netanyahu con bastante aceptación, pero no tan solo de su partido, del Likud, sino también de la unión que han hecho los partidos de la ultraderecha, que se han destacado bastante, y más aún porque han aprovechado las realidades de lo que en los últimos tiempos demostraron 2 primeros ministros que pasaron, tanto Naftali Bennett como el que va a despedir a Netanyahu, que sin duda alguna es el más gran enemigo de Netanyahu y digamos rival, pero Netanyahu no lo considera como rival, hace mucha mofa a su persona, ¿no? Pero es un rival político para él, que ha sido Yair Lapid. Y ahora, ¿cómo entra en juego el partido de sionismo religioso y también esta figura de Ben-Gvir, quien ahora ha sido calificado? Todo esto se lleva a cabo en un contexto de que gana la ultraderecha, ultraortodoxos han sido calificados de anti-LGBT, anti-árabes. Y también cómo es esta relación ahora que será con su principal aliado, que es Estados Unidos, que han hablado ya de tomar o han pedido tener estas carteras del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Sí, ciertamente. La ultraderecha pues ha sido bastante protagonista en todas estas quintas elecciones. Samtrich y Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, son las caras visibles completas. Han hecho un poco dentro de lo que es la realidad, un poco de show en la política. Digamos show porque para llamar la atención de todo lo que ha habido en estos últimos tiempos, hacía falta de alguna manera promulgar las necesidades que habían, ¿no? Y ellos defienden un Israel, como dices tú, muy sionista, muy representativo. Lo que era Yair Lapid con Yesh Atid y todos estos grupos que se habían unido es un Israel mucho más amplio. Esto es la democracia, en realidad, pero hay que entender que Israel es un país que nació en el año 1948 de la mano del primer ministro David Ben-Gurión, con una idea muy particular y muy puntual, un Estado judío abierto, democrático, donde se entienden que conviven árabes israelíes y judíos israelíes. Y en los árabes hay musulmanes y hay católicos, como es la convivencia en Nazaret. Lo cierto es que ellos han hecho una defensa muy grande, porque en los últimos tiempos ha habido muchas rivalidades en cuanto a los árabes israelíes que conviven aquí. Hay una parte
que respeta completamente el Estado de Israel, que agradece la convivencia, que está muy fusionada con la cultura que hay en Israel, la cultura, porque obviamente la mayoría aquí es judía, pero están muy relacionados, hablan en su casa árabe, pero en sus trabajos, en su día a día, hablan hebreo. Y por otro lado están los árabes que niegan, que son completamente del lado de la ideología y de la política que se promulga en la Autoridad Nacional Palestina, la Autoridad Nacional Palestina es un área que está totalmente pegada a Israel. Es cercana, son 12 kilómetros Ramala de Jerusalén. De manera que es difícil, una situación así es muy complicada. Y por supuesto, para la ultraderecha, la única manera es afianzar completamente la necesidad de recalcar que Israel es un Estado de los judíos, para los judíos, con la convivencia, por supuesto, de la realidad de los árabes. Bien, Nicole, si sí. estableciéramos una diferenciación entre el gobierno anterior, el de Bennett, luego Lapid, que tiene un año y medio, ambos, uno primero que el otro en el poder, y las políticas de Netanyahu, ¿qué cambiaría para este próximo gobierno en cuanto a lo social, a lo económico? Entendemos también los retos que existen en este momento en Israel de ciertas índoles. ¿Qué diferenciación pudiéramos establecer a partir de estos hechos? Bueno, por ejemplo, la última que vamos a agarrar, José Enrique, es el trato que hizo Yair Lapid con el Líbano, con el presidente saliente Michel Aoun. Hicieron un trato marítimo para estos dos puntos estratégicos de hidrocarburos, de gas, como es Karish y Cana, y ciertamente 10 años eran de disputa. Fue la bandera de logro, de Yair Lapid, pero hay que ser realista. Karish ya era de Israel. Karish no es un logro que obtuvo Yair Lapid, ya era de Israel. Cana era la gran disputa, que por eso ha durado una década, 10 años. Y de ahí, en esa propuesta, Benjamín Netanyahu había dicho 45% para Israel, 55% para el Líbano. ¿Y qué hizo Yair Lapid? Se la dio completamente al Líbano. Y recordamos que el Líbano está totalmente dominada por Hezbollah. Y Hezbollah está comandada por Hassan Nasrallah. Y quien financia completamente Hezbollah es Irán. Era la gran preocupación. Es como tener a Irán mucho más cerca a través del Líbano. Ese es un punto, por ejemplo, de mucha gran diferencia, mientras que Benjamín Netanyahu hizo un tratado como fueron los acuerdos Abrahams, donde él incluso en una de esas últimas fotos que había posteado en sus redes sociales, porque Benjamín Netanyahu ha estado hasta el día de hoy muy activo en las redes sociales, era Yair Lapid solo firmando ese acuerdo, y él pues con Emiratos Árabes Unidos, con Estados Unidos, firmando los acuerdos Abraham. Lo cierto es que la sociedad israelí necesita, como todos los países, mucho más apoyo en las economías, que no suba, porque es una sociedad donde los costos son bastante altos, pero también las ganancias son altas, las demandas son grandes, pero la seguridad, más que nada, la seguridad con los países árabes musulmanes. Nicole, y a esto además se suma a todos los casos de corrupción a los que incluso hay abiertas investigaciones contra Netanyahu. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacional. Bueno, con muchísimo gusto. Estaremos pendientes y conectados siempre.